hablar acerca de hijo de madre adolescente. Bueno, este es un tema importante para abarcar y lo traigo el día de hoy porque es importante que todos nos sensibilicemos frente a esta temática. El embarazo adolescente es un problema de salud pública a nivel mundial. Se estima, según la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente el 11% de todos los nacimientos a nivel mundial corresponden a madres adolescentes y de este 11%, el 90% va a ocurrir en países y regiones de medianos y bajos ingresos. Entre esos, pues estamos nosotros. Pero para poder entender pues toda la magnitud y los factores asociados al embarazo adolescente, pues hay que comprender qué es la adolescencia como etapa de la vida. Este sabemos o se reconoce que es el periodo comprendido entre los 10 y los 19 años de edad, según la Organización Mundial de la Salud, y es una etapa del ciclo vital que va a marcar una transición de lo que es la infancia hacia la juventud y la adultez, y sabemos que durante esta etapa ocurren una serie de cambios a nivel físico, psicológico, biológico, intelectual y social. Dentro de esta etapa que es la adolescencia, la Organización Mundial de la Salud clasifica a su vez en tres fases. La adolescencia temprana, entendida entre los 10 y los 13 años, la media entre los 14 y 16 años y la tardía entre los 17 y los 19 años. Y ya vamos a ver la importancia también de esta clasificación y el impacto que va a tener pues en el abordaje del tema. Entonces vamos a ver que para el año 2019 aproximadamente entre las adolescentes entre edades de entre 15 a 19 años en países de ingresos medianos y bajos se presentaron aproximadamente 21 millones de embarazos por año. De este 21 millones de embarazos en esta población, el 50% eran embarazos no deseados. Y de estos embarazos no deseados, digamos que lo preocupante es que un 55% de estos terminaron en abortos inseguros, que pues van a traer un alto riesgo de morbilidad e incluso mortalidad para estas gestantes adolescentes. ¿Qué se ha visto en los últimos años? Una disminución de la tasa de los nacimientos en la adolescencia. Se hablaba que para el año 2000 habían aproximadamente o se presentaban 64.5 nacimientos por cada 1.000 mujeres en esta etapa de la vida, y para el año 2021 se presentó una reducción a una tasa de 42.5 nacimientos por cada 1.000 mujeres para el año 2021. Lastimosamente, vemos que el impacto de todas las medidas que se han implementado en cuanto a salud pública a nivel mundial tiene una distribución muy heterogénea y vemos cómo en las regiones de medianos y bajos ingresos pues hay un menor impacto en estas tasas de nacimientos, permaneciendo pues elevadas en lo que consideramos o como vemos en este mapa a nivel de lo que es América Latina y principalmente África subsahariana, donde pues podemos ver la desigualdad que se presenta en cuanto a las tasas de presentación del embarazo adolescente. Para resaltar, como vemos a nivel pues del continente americano, vemos que lo que es Honduras tiene una de las tasas pues más altas de embarazo adolescente, con aproximadamente 97 pues nacimientos por cada 1.000 mujeres entre la edad entre los 15 a los 19 años. Vemos cómo Colombia presenta una tasa aproximada para el 2021 de 52.78 nacimientos por cada 1.000. Venezuela tiene una tasa mayor, como vemos en el 2017, 81 nacimientos por cada 1.000. Pero si vemos lo que es el continente como tal africano y África subsahariana, vemos que presentan tasas de nacimientos hasta de 90 o más por cada 1.000 mujeres entre los 15 y los 19 años. En esta tabla vemos a su vez cómo es pues la distribución de estas tasas de nacimientos, tomando en cuenta lo que es la edad entre los 15 y los 19 años y la presentación pues de estos nacimientos también entre las adolescentes más tempranas, que son los 10 a 14 años. Vemos que hay un predominio en lo que es pues la adolescencia media y tardía, aunque pues es importante reconocer de que se presenta tan tempranamente como hasta los 10 años pues en la población. Vemos que Colombia, hablando específicamente de lo que es América, está aproximadamente en el
En el quinto puesto vemos de presentación pues de las tasas en cuanto al nacimiento entre los 15 a los 19 años. Para el año 2021, acá tenemos pues las estadísticas del DANE en cuanto a los nacimientos que se presentaron por grupos de edad de la madre, que podemos resaltar que para el año 2021, entre la edad de 10 y 14 años en nuestro país se presentaron 4.895 nacimientos en este grupo etario. Entre los 15 a los 19 años se presentaron a su vez también 107.741 nacimientos en Colombia. Para el año 2022 hubo una reducción, digamos, no muy marcada, pero sí hubo una reducción en estas tasas, en estos nacimientos. Vemos que para los 10 a 14 años se presentaron en el año 2022 4.182 nacimientos y entre los 15 a 19 años 93.341 nacimientos, que igual son datos que nos hablan de que debemos hacer más acciones para disminuir este riesgo y esta incidencia del embarazo adolescente. En cuanto a nuestro país, también en el año 2022, el DANE presentó una nota estadística que evalúa cómo fue el comportamiento de los nacimientos en estas niñas y adolescentes en nuestro país. Vemos cómo en cuanto a la distribución de los departamentos, Antioquia es el departamento que más presenta embarazos adolescentes y pues sus nacimientos, y vemos que el Valle del Cauca se presenta en el cuarto puesto de presentación pues de estos embarazos adolescentes. Entendiendo esto y la magnitud del problema, vemos que el mayor impacto está en las regiones de bajos y medianos ingresos. Y vamos a ver que aquí, digamos, hay una serie de factores de riesgo que favorecen a que se presente más el embarazo adolescente, y esto está determinado por los determinantes pues, sociales en salud, que están más afectados en estos países de medianos y bajos ingresos. Entonces, todo lo que es, digamos, la economía, la calidad de la atención en salud, el contexto comunitario, social y cultural en el que se desenvuelvan estas adolescentes, su entorno y también el acceso a una educación de calidad son factores que influyen en que una adolescente o una niña presente más riesgo de tener un embarazo durante esta etapa de la vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado que influyen para que estas niñas presenten y adolescentes más riesgo de quedar o presentar una gestación? Las uniones de parejas tempranas, el matrimonio en edades tempranas, esto pues depende del sitio geográfico donde nos ubiquemos y aspectos culturales, pero incluso hay regiones del mundo donde se acepta el matrimonio por debajo de los 15 años cuando está avalado por los padres. La falta de educación sexual y la planificación familiar, el poco acceso a los servicios de salud, tener un nivel educativo bajo, también aumenta este riesgo de tener un embarazo durante la adolescencia, la pobreza, el abuso de sustancias psicoactivas que puede aumentar las conductas de riesgo en esta pues, etapa del ciclo vital, que sabemos que las conductas de riesgo son más comunes en los adolescentes. Adicionalmente, trastornos, digamos, depresivos o de baja autoestima se ha visto asociados a un mayor riesgo, y la ausencia de padres o incluso que la madre de esa adolescente también haya presentado el embarazo, pues durante la adolescencia se ha visto que aumenta el riesgo en sus hijas. En cuanto a nuestro país, se ha visto también que el nivel educativo de la madre es un factor importante. Se ve que en las adolescentes, por lo menos entre los 15 y los 19 años, que es la que vemos aquí en coloración roja, vemos que una sumatoria de un 60% de estas madres adolescentes entre los 15 a los 19 años, en el momento del nacimiento de su bebé, se encontraban cursando ya fuera la básica primaria, que vemos que ahí ya hay un compromiso pues de su nivel educativo, y también se encontraban cursando básica secundaria, que sabemos que es hasta el 9º grado. Entonces vemos cómo sí hay un compromiso mayor en cuanto al nivel educativo de estas niñas y adolescentes, que las pone en riesgo a comparación de las adultas jóvenes de 20 años o más, que vemos que tienen un mejor nivel educativo y que esto pues influye en el riesgo de presentar un embarazo adolescente. Como hablábamos anteriormente, el estado civil de la madre también
es un factor importante. Miren que a pesar de que en nuestro país el matrimonio pues a edades tempranas no está avalado legalmente, vemos cómo incluso a la edad de los 10 y 14 años, más o menos un 54.3% de las adolescentes que presentaron pues una gestación y tuvieron a su recién nacido estaban o habían estado casadas o en unión libre en esta etapa. Y entre los 15 a los 19 años de estas madres que presentaban pues su gestación durante la adolescencia, vemos como un 76.9% ya estaban casadas o bueno, tenían una unión ya fuera libre, menor o mayor a 2 años, como podemos ver pues en esta figura. Entonces también vemos que igual en nuestro país todavía sucede, todavía hay uniones tempranas en estas niñas y en estas adolescentes que las pone en mayor riesgo. Y para el año 2021, que es algo reciente. Se han desarrollado además diferentes estudios, ya lo que les hablé fueron los factores de riesgo, pero también se han identificado factores protectores que minimizan el riesgo del embarazo adolescente. Esta fue una revisión sistemática que se publicó en el 2018 que incluyó una serie de artículos entre el 2000 y 2015, cuyo objetivo era ver cuáles eran los factores asociados al embarazo adolescente, específicamente en los países de ingresos bajos y medianos, como hemos venido hablando. Como les mencioné, fueron estudios entre el 2000 y 2015, finalmente se incluyeron 67 artículos para la revisión y para su análisis. Eran niñas que tenían y adolescentes edades entre los 10 y los 19 años, y pues se quería buscar cuáles eran los factores asociados. Se ha visto en este estudio, pues se identificó o se generó como un abordaje multinivel para tratar de entender cuáles son todos estos factores que influyen en el embarazo adolescente. Y vemos que hay unos factores, digamos, macro, que es todo lo que tiene que ver con el ambiente social, cultural, económico y político en el que están desenvueltas estas niñas o expuestas, pero también hay unos niveles, digamos, micro, en el cual la interacción con la familia, con sus amigos, con la comunidad y la escuela, pues van a tener una influencia también, ya sea positiva o negativa, en este riesgo. ¿Qué se ha identificado como factores protectores? Se ha visto que tener mayores niveles pues, de ingreso en las familias minimiza este riesgo. También se ha visto cómo algunas religiones pueden favorecer la disminución de este riesgo, como aumentarlo en otros contextos. También en algunos estudios se ha visto que vivir en una zona urbana puede, digamos, ser un factor protector versus estar en una zona rural. Adicionalmente, en la familia se ha visto que cuando los padres tienen un mayor nivel de educación, se disminuye este riesgo. Tener una comunicación asertiva, de una cercanía con los hijos y no hacer, digamos, como medidas punitivas en cuanto a estos temas, minimiza el riesgo del embarazo adolescente. Y en cuanto a la escuela, los amigos, digamos, el entorno cercano con los pares, el hecho de mejorar pues el nivel educativo, como lo hablábamos anteriormente, minimiza este riesgo. También hacer todo lo que es la educación sexual y, digamos, el desarrollo de talleres con los pares, se ha visto que también disminuye este riesgo. Y ya los niveles macro, como mencionábamos anteriormente, todo lo relacionado con las políticas públicas en salud, aumentar la edad en esos países en los que aún el matrimonio, pues digamos en la adolescencia e infantil se acepta, son medidas, digamos ya de tipo político que se deben instaurar para minimizar este riesgo. Ya entendiendo todos, digamos, los factores y la epidemiología que gira en torno al embarazo adolescente, se ha visto que el hecho de que una gestante o pues sea adolescente va a aumentar el riesgo en estas pacientes de tener desenlaces adversos maternos, pero también desenlaces adversos en sus recién nacidos. Entonces, ¿qué se ha visto en las gestantes adolescentes? Mayor riesgo de preeclampsia, eclampsia, de ruptura prematura de membranas, de anemia materna, de mayor riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual e incluso puede incrementar la mortalidad materna. Y esto pues lo traigo a colación porque estas patologías pues van a influir también directamente en los desenlaces de sus recién nacidos. Digamos que aparte de toda esta perspectiva médica que estamos hablando, las adolescentes gestantes también tienen otros riesgos, entre ellos
de padecer depresión, culpa, baja autoestima, de no retornar nuevamente a su educación que venían cursando, tener problemas de tipo financiero y pues de tipo social. Ya hablando específicamente del recién nacido, ¿cuáles son los factores o los desenlaces que se han visto asociados al embarazo adolescente? Uno, el parto pretérmino menor a las 37 semanas se presenta con mayor frecuencia al compararlo con las gestantes adultas, tener un bajo peso al nacer, el Apgar a los 5 minutos menor a 7 también en algunos estudios se ha encontrado asociado y una mortalidad neonatal también mayor en estos hijos de las madres adolescentes. Pero ¿por qué suceden estos desenlaces adversos? ¿Qué es lo que pasa con estas adolescentes para que se presente todo esto? Ya vimos muchos factores de tipo social que influyen aquí y comunitario. Otros factores son de tipo biológico, la inmadurez biológica a la que aún pues están expuestas estas adolescentes porque aún es una fase de crecimiento y se ha visto que aún cuando esta adolescente está en su fase de crecimiento puede haber también una competencia por todos esos factores nutricionales entre la madre y el feto y esto puede comprometer algunos desenlaces como hablábamos anteriormente como es el bajo peso al nacer. Se ha visto también que principalmente en la adolescencia más temprana el útero aún está inmaduro y esto puede estar relacionado con procesos de desidualización alterada, con una placentación defectuosa y con el mayor riesgo de preeclampsia y eclampsia como hablábamos anteriormente. Entonces, también son factores asociados, la inmadurez pélvica también de estas adolescentes tempranas principalmente puede poner en riesgo a estos recién nacidos al momento del nacimiento. Se ha visto además que todos estos desenlaces adversos, tanto para la madre como el feto, están asociados o al recién nacido con una atención prenatal insuficiente, ya sea por desconocimiento, por miedo de esas adolescentes de ser juzgadas, ya sea por su familia o por el personal que las va a atender. Entonces acuden tardíamente a sus controles prenatales, no tienen signos de alarma que se pueden establecer durante el control prenatal de forma temprana. Entonces, si sucede algo, no reconocen el problema a tiempo y ya acuden tardíamente cuando ya, digamos, ha progresado un trabajo de parto pretérmino o hay una complicación pues avanzada. El bajo peso y la desnutrición, precisamente relacionado con esta atención prenatal insuficiente, se ha visto que también estas adolescentes tienen un índice de masa corporal más bajo al inicio de la gestación y una pobre ganancia de peso, pues que va a impactar también negativamente en el crecimiento intrauterino de estos fetos y recién nacidos. Como hablábamos, los inadecuados hábitos y estilos de vida, estar expuestos a factores de tipo ambiental como el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, puede también generar un riesgo en este proceso pues de embriológico y a nivel pues fetal con resultados negativos. Y como hablábamos, todo el impacto de tipo emocional con estrés, depresión y ansiedad relacionado con este problema. ¿Qué se ha visto ya en los estudios? Este estudio me pareció muy interesante, fue realizado por la Organización Mundial de la Salud, fue un estudio que se hizo en diferentes países, se publicó en el 2013 y lo que quería era evaluar cómo era ese comportamiento o investigar si las madres adolescentes tenían un mayor riesgo de resultados adversos en comparación con madres adultas jóvenes entre los 20 a los 24 años. Se hizo una encuesta en múltiples países guiado pues, por la Organización Mundial de la Salud sobre la salud materna y la salud neonatal entre mayo del 2010 y diciembre del 2011. Se incluyeron 29 países, entre ellos países de África, de Asia, América Latina y Oriente Medio, que es donde vemos donde se presenta más negativamente o con mayor incidencia lo que es el embarazo adolescente. ¿Qué podemos destacar de los resultados pues, de este estudio? Vemos que, como hablaba yo anteriormente, un factor de riesgo es tener un matrimonio temprano o una unión temprana en estas niñas, pero ya durante la gestación, el no tener un compañero que genere un apoyo durante el proceso de la gestación, pues va a tener también un impacto negativo en el desenlace de la madre y el recién nacido. Entonces vemos cómo la mayoría en cuanto al estado, pues vemos que las adolescentes tenían un estado o estaban solteras más frecuentemente o en mayores proporciones que lo que eran las adultas jóvenes, con una diferencia que fue estadísticamente significativa y pues esto impacta en los desenlaces. También el nivel educativo fue
menor en las adolescentes al compararlo con las madres adultas jóvenes que también pues tuvieron embarazos y nacimientos en esta época del estudio. Y miren también cómo condiciones médicas ya propias de estas madres eran más comunes en la población adolescente, como lo era la anemia, que pues mencionábamos ahora todos esos factores nutricionales con diferencias también estadísticamente significativas, y algo que me llamó la atención también eran otras condiciones como era la exposición a violencia o a lesiones de causa externa, que también fueron más comunes en la población adolescente que en las adultas jóvenes, más frecuentemente en las adolescentes más tempranas. En cuanto a los, digamos, resultados adversos maternos, vemos como la preeclampsia también se presentó en un porcentaje mayor en estos grupos de adolescentes versus las adultas jóvenes. Miren que aquí hay una distribución, como les hablaba, de adolescencia temprana, media y tardía. La eclampsia también se presentó más frecuentemente en este grupo, las infecciones sistémicas, y miren cómo los resultados perinatales adversos, el parto pretérmino fue más común en las adolescentes, y para resaltar aún más en las adolescentes menores de 15 años. Otras condiciones neonatales severas fueron más comunes también en estos hijos de madres adolescentes, como fue el peso menor a 1.500 gramos, una edad menor a las 32 semanas y tener una APGAR menor a 7 a los 5 minutos. Ya para evaluar digamos, el riesgo de todos estos desenlaces perinatales adversos, vemos cómo hablábamos pues que el embarazo pretérmino tiene un riesgo mayor de presentarse en esta población, con un OR de 1.67 en las menores de 15 años. También las condiciones neonatales severas, mayores en estas menores de 15 años, más frecuentemente pues que se presentan, y también se presentó más mortinatos, pero principalmente entre las adolescentes entre los 16 y los 17 años. Algo que también me llamó la atención es que este estudio buscaba también evaluar cuáles eran las intervenciones que en salud pública han minimizado todos estos efectos o resultados adversos, entre ellos el uso de uterotónicos, de antibiótico profiláctico en caso tal de una ruptura prematura de membrana, o antibiótico para el manejo de infecciones sistémicas. Pero algo que me llamó la atención es que el uso de los corticoides antenatales, que se han visto que tiene un impacto importante en mortalidad y en todos estos desenlaces adversos, precisamente las adolescentes menores de 15 años y bueno, las adolescentes en general, tuvieron menos manejo con con estos corticoides antenatales al compararlas pues con las adultas jóvenes. No digamos que se establece cuál es la razón, pero ahí nos preguntamos si es que ya consultan tardíamente o qué es lo que sucede en cuanto al acceso pues que tienen a los servicios de salud. Finalmente vemos cómo pues hay unos mayores riesgos que hemos venido hablando, y pues la importancia de hacer una implementación de todas estas estrategias de prevención del embarazo y hacer una adecuada atención médica. Digamos que eso es a nivel mundial. A nivel de Latinoamérica también se han desarrollado estudios que han buscado ver cuáles son estos desenlaces. Este fue un estudio pues realizado por Agustín Conde aquí en Latinoamérica, y vemos cómo se buscaba pues determinar la asociación con estos resultados adversos. Se utilizó una base de datos del Sistema de Información Perinatal en países de Latinoamérica, y para resaltar pues acá vemos las características también, vemos cómo también encontramos que estas adolescentes pues están digamos con un estado civil soltero en comparación pues con las adultas. Jóvenes también entre 20 a 24 años, también había un menor índice de masa corporal en este grupo de edad, y vemos cómo también acudieron tardíamente a los controles prenatales al compararlo pues con las adultas jóvenes, con un número también menor de asistencia a los controles prenatales. En cuanto a los desenlaces también de los recién nacidos, vemos acá que aquí sí había unas diferencias pues estadísticamente significativas y mayor riesgo en cuanto al bajo peso al nacer, también con el parto pretérmino como hablábamos anteriormente, y también la muerte neonatal temprana, principalmente en las menores de 15 años. Entonces vemos cómo las menores de 16 años son las más, son en las que se ha visto que aumenta más el riesgo de los resultados en el embarazo. ¿Qué se ha visto en Colombia? Entonces, en el año 2021, como les hablaba, estos datos pues del DANE nos permitió identificar también que las niñas entre los 10 y los 14 años, que son
columna que vemos de color morado también eran aquellas que presentaban mayor porcentaje de menor peso, pues al momento del nacimiento, en comparación con las adolescentes, digamos, entre los 15 a 19 años y pues claramente entre las adultas jóvenes. Y en cuanto a las defunciones fetales también, vemos cómo predominaban en estas niñas menores o entre los 10 y 14 años y vemos cómo a medida de que avanza la edad de estas madres va disminuyendo el riesgo de estas defunciones fetales y esto es lo que ocurre pues en nuestro país recientemente. Ya de forma más local, en Buga, hablando pues ya del Valle del Cauca, se hizo también un estudio que buscaba ver cuáles eran estos riesgos, morbilidad y la mortalidad neonatal. Este fue un estudio que buscaba determinar las características y los riesgos de las madres adolescentes y sus hijos en comparación con madres adultas entre los 20 a 34 años, específicamente de sus recién nacidos que habían sido ingresados a la unidad de cuidado intensivo neonatal entre septiembre del 2005 y diciembre del 2011. Fue un estudio de cohorte prospectiva y se realizó, como lo mencioné, en la Fundación Hospital San José de Buga, de acá de Colombia. ¿Qué se puede resaltar acá en cuanto a las características maternas? Volvemos a hablar de lo mismo, tienen menores pues, acompañamiento durante la gestación, menor nivel de escolaridad, también un menor aseguramiento social en salud y en cuanto a las características neonatales, también un mayor porcentaje de prematuridad, principalmente en las adolescentes tempranas. Algo llamativo de este estudio es que si ustedes ven o me han escuchado, he venido hablando siempre de 4 desenlaces, que eran la prematurez por debajo de 37 semanas, el bajo peso al nacer, el compromiso del Apgar y la mortalidad. Pero este estudio adicionalmente evaluó otras morbilidades en estos recién nacidos, como es la patología respiratoria, cardíaca, infecciones e incluso malformaciones congénitas. Que se vio acá también que estas adolescentes tenían más riesgo de presentar patología cardíaca, ya fuera estructural o funcional, más riesgo de sífilis congénita, de labio y paladar fisurado, también una mayor riesgo de mortalidad neonatal y de infecciones asociadas o no al cuidado en salud. Entonces, como vemos acá, pues estas madres pues van a tener un mayor riesgo biológico y social que va a tener pues un impacto en sus neonatos y volvemos a hacer énfasis en que las menores de 15 años son las que más afectación tienen, más compromiso tienen, perdón. Entonces vemos que aparte de todos estos desenlaces, también hay estudios que han encontrado que estos bebés tienen también mayor riesgo de padecer malformaciones congénitas. Este fue un estudio realizado en Uganda, pues en África, y lo que se buscaba era comparar la ocurrencia de resultados adversos del nacimiento y las tasas de prevalencia de defectos congénitos externos que tenían estos recién nacidos de madres adolescentes versus de 20 a 34 años. Fue un estudio que se hizo de agosto del 2015 a diciembre del 2018 a través de un sistema que se implementó de vigilancia de todos estos defectos congénitos al momento del nacimiento en 4 hospitales de Uganda. Acá que podemos ver que cuando se evaluó el defecto y la presencia de estos defectos congénitos, vemos cómo al comparar pues la edad materna entre las 12 a 19 años versus las adultas, vemos que hubo una diferencia que fue estadísticamente significativa también en la presentación de más malformaciones congénitas. Y en esta figura vemos cuál es la prevalencia de la presentación de estas malformaciones congénitas divididas por grupos de acuerdo a cada malformación. ¿Qué podemos resaltar? Que el pie equinovaro pues fue la malformación congénita más común en las adolescentes. Las adolescentes acá pues se tomaron las menores de 19 años, que son este rombo que vemos acá en comparación con las madres de 20 a 34 años. ¿Y qué podemos ver? Que hubo más prevalencia de pie equinovaro, vemos también que hubo más prevalencia de encefalocele, de microcefalia, también se encontró también más riesgo de compromiso pues de labio y paladar fisurado, también encontramos, o bueno, se encontró en este estudio más riesgo de onfalocele y algo muy llamativo también de gastrosquisis, que finalmente fue el que tuvo una diferencia pues estadísticamente significativa, como vemos acá, con un OR ajustado de 3.2 al comparar estos dos grupos de edad.
Digamos que en cuanto a los factores que se han asociado con este mayor riesgo de malformaciones congénitas, se ha visto o lo que se ha escrito en la literatura también está relacionado con la exposición medioambiental que tienen estas adolescentes a posibles teratógenos que puedan aumentar este riesgo. Pero entonces lo importante es que debemos tomar acción para establecer todas las medidas para minimizar pues este riesgo de que un adolescente pues curse con una gestación o minimizar pues ya los resultados cuando ya está o nos enfrentamos a un adolescente gestante. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que las intervenciones que nosotros podamos hacer a nivel multinivel, les mencionaba según pues esa gráfica de que hay intervenciones o hay factores a nivel macro y micro, pues todas estas medidas son las que nosotros debemos intervenir para poder apuntar a un desarrollo humano de estas adolescentes, favorecer de que tomen decisiones pues sobre su salud reproductiva, que se promulgue una igualdad de género entre estas adolescentes y pues el respeto a sus derechos humanos que va a impactar positivamente en la prevención de los embarazos adolescentes. En cuanto entonces a la educación, se ha visto que el acceso gratis a la educación, la reducción del costo para poder acceder a la educación ha disminuido las tasas de abandono escolar, que se ha visto que después de que nacen estos bebés hijos de estas madres adolescentes hay una deserción escolar importante. También el desarrollo de políticas, o bueno, más allá de eso, educar de forma adecuada a estas niñas y adolescentes disminuye las tasas de matrimonio infantil porque les abre el panorama frente a los diferentes roles que pueden cumplir en su vida, más allá de ser madre, esposa, etcétera. El retraso pues del inicio de la vida sexual han visto también pues que disminuye todo este impacto en cuanto a la maternidad adolescente. Digamos que en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF han desarrollado pues diferentes estrategias de hacer clubs comunitarios para adquirir habilidades para la vida, liderazgo, diferentes construcciones pues de tejidos y redes sociales. Y algo muy importante también es minimizar pues lo que hablábamos de la edad mínima legal para el matrimonio en estas niñas y adolescentes. En 158 países se ha aceptado la edad de 18 años como edad mínima legal para el matrimonio, pero lastimosamente todavía hay regiones, hay 146 países que permiten que niñas menores de 18 años se casen con el consentimiento de sus padres u otras autoridades, e incluso 52 países permiten que niñas menores de 15 años puedan casarse pues con el consentimiento de sus padres. Realmente pues digamos que hay que hacer pues un cambio de estas políticas y también desafortunadamente a pesar de que están instauradas en algunos otros países pues no se aplican digamos con frecuencia adecuada y vemos como en nuestro país todavía hay un porcentaje importante de niñas en estas edades que ya tienen uniones libres tempranamente. En cuanto a la educación sexual integral, vemos que realmente los programas dirigidos a la abstinencia, digamos, sexual exclusiva realmente no son efectivos para detener este inicio de las relaciones sexuales. Se deben hacer más programas integrales pues, que inviten a la anticoncepción, al pensamiento crítico y a las habilidades de estos adolescentes para tomar decisiones y el acceso pues, a los servicios de salud sexual y reproductiva. Importante el desarrollo de servicios de salud amigables. Se ha visto que hay espacios, digamos, que van a permitir de que estos adolescentes puedan acudir con privacidad y en horarios, digamos, que se puedan favorecer para ellos para atender a estos servicios de salud, brindar pues la educación sobre planificación familiar, la entrega gratuita de estos métodos y se ha visto que los métodos de planificación familiar en las adolescentes que mayor impacto tienen para reducir este riesgo son la anticoncepción prolongada con el uso de dispositivo intrauterino o el dispositivo pues intradérmico y el acceso pues también a la anticoncepción de emergencia. Ya cuando la gestante adolescente pues acude a nosotros, pues ya debemos desencadenar una serie de acciones para minimizar estos efectos adversos, siempre favorecer el acceso a los servicios de salud para estas adolescentes gestantes. Se han desarrollado en diferentes países programas de apoyo financiero a estas adolescentes y sus recién nacidos, atención en salud y alimentación, el asesoramiento en lactancia materna, que es muy importante en este grupo de edad, fomentar el retorno de la escuela, como les hablaba anteriormente, e incluso en ocasiones cuando estas gestantes quedan sin hogar,
por rechazo familiar, pues lo ideal sería también brindarles un alojamiento para disminuir pues los desenlaces adversos en ellos y pues la información ya en el momento, durante la gestación y también al momento del parto, para que esta adolescente pues no se vaya a ir sin una previa información sobre anticonceptivos o ya con un método establecido. Entonces, dentro de los factores críticos a impactar, tenemos el acceso pues a todo lo que es la atención prenatal, la atención obstétrica de calidad para poder, uno, manejar las complicaciones. Ya vimos que de todos esos embarazos no deseados en la adolescencia, pues muchos fueron abortos no inseguros y pues manejar todas estas complicaciones del aborto que se pueden presentar, una adecuada atención postnatal y neonatal y seguimiento de estos recién nacidos, toda la instauración de métodos anticonceptivos, como hablaba, y se ha visto que muchas veces estos desenlaces adversos están relacionados por desconocimiento que tienen estas gestantes adolescentes de cuándo deben buscar atención. Muchas veces hay una falta de autonomía personal porque pues digamos que tienen una pareja de mayor edad y digamos no está consolidada esa toma de decisiones, o el miedo también a ser juzgadas por su familia o por los proveedores de servicios en salud. Entonces, sensibilizarnos y brindar ya todas estas medidas para minimizar todos estos riesgos. Entonces, para concluir, tenemos que el embarazo adolescente aún continúa siendo pues un problema de salud pública, principalmente en países de medianos y bajos ingresos, con resultados maternos y perinatales adversos. Debemos prevenir el embarazo adolescente y se puede prevenir con todas las medidas que mencionamos anteriormente, haciendo también ya posteriormente una atención prenatal adecuada, una atención del parto adecuado y un seguimiento al recién nacido. No olvidarnos pues que igual como pediatras tenemos dos pacientes, una madre adolescente y su recién nacido, que debemos pues hacer seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Para que lo escuchen. Bueno, primero felicitaciones a Juliana porque este es un tema como muy importante para América Latina y para nuestro país, lógicamente. Yo tengo dos comentarios que son dos enfoques totalmente diferentes, pero se entrelazan el uno con el otro. El uno es el problema eminentemente médico para nosotros como neonatólogos en la atención del recién nacido, hijo de madre adolescente. O sea, ustedes vieron que la doctora describió una serie de factores de riesgo para tener hijos en una adolescente y vieron las consecuencias que tiene el ser uno hijo de una mujer adolescente. O sea, va a tener más complicaciones la mamá desde el punto de vista biológico, patologías como hipertensión, preeclampsia, eclampsia, parto pretérmino, ruptura prematura de membrana, infecciones perinatales, abuso de drogas ilícitas o farmacodependencia serían de los más importantes, y lógicamente el hecho de nacer prematuro. Pero tengo otra inquietud y ya sí con una mirada eminentemente desde el punto de vista de la psiquiatría, y voy a plantear esto con base en los diálogos que tengo en la cotidianidad con mi hija, que es psiquiatra infantil y le toca atender adolescente en la Fundación Valle del Lili. Uno de los factores que mi hija ha podido analizar en la fundación en conjunto con sus compañeros es el hecho de la soledad que viven los niños hoy en día en el mundo. No es en Colombia, sino en el mundo. Los niños son atendidos por terceros y por cuartos, ni siquiera por familiares, ni siquiera por la abuela, ni por un tío o una tía, sino que son dados prácticamente a la educación de personas con un nivel sociocultural muchísimo inferior, porque son personas que no han tenido la oportunidad de tener un buen nivel académico y son los cuidadores de esos niños, y terminan queriendo más a esas personas y teniendo los modales y los principios culturales de esas personas que los cuidan permanentemente. O sea, el problema de la crianza de los niños
Segundo, la educación y la estructura familiar. Yo creo que muchos de estos niños son productos de familias desintegradas, padres separados, padres con problemas de drogadicción, padres con problemas de delincuencia, porque hay que decirlo, el estatus socioeconómico no determina la felicidad de los seres humanos y son hogares muy inestables y en medio de esa inestabilidad se van creando estos adolescentes que tienen una frustración, además de la adolescencia, frustración de vivir en un hogar hostil, en un hogar inadecuado. Y finalmente, uno de los temas que más recalca los psiquiatras es el abuso de drogas ilícitas tempranamente. O sea, los adolescentes consumen drogas ilícitas buscando una respuesta exactamente a la insatisfacción y a la incertidumbre que viven ellos. O sea, que el problema no es únicamente ser adolescente, sino que el problema va más allá del hecho de ser adolescente. Creo que Lucho o Luis Mendoza, quiero que esté allí en el chat porque él hizo un trabajo de investigación bien importante en la ciudad de Buga, en compañía con la doctora Arias, que es su esposa, que nos pudiera comentar un poquito más sobre esto, pero pesa mucho en el adolescente, sobre todo como complicaciones, las infecciones perinatales y una de ellas, el VIH, la sífilis y el consumo de droga de estos adolescentes en términos generales. O sea que el problema del adolescente es un problema mayúsculo y no es únicamente un problema del ginecólogo con especialización en adolescentes, sino de psiquiatría, psicología, trabajo social y la sociedad en general. El doctor Torres también nos pidió la palabra. Profe. Hola Juliana, buenos días. Yo quisiera que, como planteó el doctor Osorio, hable primero el doctor Mendoza y al final hacemos como unas recomendaciones y te haré algunas preguntas con relación a la presentación. Gracias. Doctor Mendoza. Entonces, bueno, mientras el doctor Mendoza interviene, pues, para el doctor Arevalo. Buenos días a todos. Excelente revisión. Esta semana fue una semana pesada, ¿no? Para ti, 4 revisiones. Ya es una experta. Parece que fuera una experta en muchos temas al mismo tiempo. Y yo creo que es lo que está formando. Abordaste un problema muy, muy serio. Todavía me acuerdo, no me acuerdo si fue en el 2000, que la meta de salud para el 2020 o para el 2030 era disminuir la incidencia de parto en embarazo en adolescentes del 14% al menos del 10%. ¿Adivinen qué pasó? Se elevó. No sé si está en el 16 o 18, es que no estaba aquí temprano. Pero en cambio de bajar, aumentó. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que nuestra sociedad va por un camino, las metas de salud van por otro camino, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una alteración muy importante. O sea, hay un trasfondo de desarrollo, de moral y de la misma sociedad en la cual no se hace sino mostrar y mostrar y mostrar sexualidad, libre albedrío, desarrollo de la personalidad, quitarle la potestad a los papás de dirigir a sus hijos, etcétera, etcétera. Y todo esto obviamente simplemente va a generar no solamente el embarazo en los adolescentes, sino ya Miguel mencionaba depresiones, drogadicción y una cosa que a mí me aterra y es el suicidio. Entonces, fíjate que estamos como en un embudo en lo cual esto es solamente un problemita.
Pero a mí no me parece tanto este problema en el sentido, obviamente, en menores de 14 años, por Dios, eso es una violación. Eso es una violación. ¿Qué criterio va a tener una niña menor de 14 años o aún una niña menor de 16 años para decir sí voy a tener relaciones con un individuo de 30 años o más? O sea, el otro problema es que nosotros vemos nuestro punto de vista de una sociedad completamente occidental. Los musulmanes obviamente tienen una visión aterradora, maluca, que nosotros no compartimos, que nosotros obviamente no compartimos, pero que a ellos sí les da una producción muy interesante, y es la cantidad de hijos que tienen los musulmanes. Por eso y hablaban de un término que a mí me impresionó, como hablaban de geopolítica, y habló de demopolítica, o sea, la cantidad de personas, de hijos que están teniendo los musulmanes en los países que están conquistando, llámense los países europeos, los van a tener en la olla. Por eso uno ve unos movimientos que algunos llaman de ultraderecha, en los cuales pelean en contra de el recibir musulmanes, que son culturas que no se agregan a la cultura, sino que mantienen una cultura que hay por ejemplo, barrios en París en los cuales las mujeres occidentales no pueden entrar si no tienen velo, y si entran sin velo las golpean, las no sé qué, le hacen bullying, etc. Igualmente en Bruselas, en Dinamarca, por ejemplo, hay una alarma inmensa, y es que como no se están reproduciendo los de Dinamarca tanto, entonces los musulmanes van aumentando. Entonces, ahí ve uno demografía, bueno, esa es una idea interesante. ¿Debería uno evitarlo? Hombre, yo pienso que sí. Y hay muchas estrategias descritas. Por ejemplo, el que los niños en el colegio, después de que salen de clase, no estén libres en la casa para recibir al amiguito, el compañerito o la otra persona para que tengan citas sexuales. Obviamente deben de ofrecerle a los niños cuyos papás no llegan a la casa temprano porque tienen la papá trabajando y a la mamá trabajando, entonces los niños quedan libres, los cuidadores hacen lo que se les da la gana, etcétera, etcétera, y los ven expuestos vuelvo y juega, a embarazos, a drogadicción y a muchas otras alteraciones tenaces que tienen. Entonces, las recomendaciones yo las hacía Osorno, Miguel, en un libro sobre suicidio, que han visto que cuando la sociedad se implica en el hecho de coger ese tiempo libre de los niños en edad escolar, después de que salen del colegio, y los ponen en talleres de música, en talleres de artística, en talleres de muchas otras cosas, obviamente esos niños se distraen y aprenden muchos otros valores y evitan toda esta gran cantidad de cosas. Entonces evitan no solamente el embarazo adolescente, sino la drogadicción y obviamente el suicidio, que yo creo que hay que incluirlo entre todos estos problemas que uno trata de evaluar y de manejar. Pero ahí hay un trasfondo muy grave, y el trasfondo grave es la moral, y eso sí yo no voy a discutir eso ahora. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis Alfonso. No, y que están en comité de infección, entonces no quiero. Bueno, listo. Profe Torres, o alguien más que quiera intervenir. Bueno, puntos suspensivos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Diana, ¿Sí, Doc? ¿ya puedo hablar o ya se fueron? No, sí, señor, ya. Ya puede. Bueno, gracias, Juliana. No, yo quiero felicitarte, la presentación fue espectacular, creo que allí tocaste todo lo que tiene que ver con lo que dijiste de las palabras finales de tu conclusión. Tenemos dos pacientes, tenemos la mamá y tenemos el recién nacido. Dentro de todo eso, tú hiciste ese enfoque diferenciando eso. Pero sé que lo que se ha trabajado en Buga, lo que hizo el doctor Mendoza con relación a mirar esta población de Buga, en presentación de adolescentes,
Tú también desarrollaste otro trabajo con nosotros en relación a ese embarazo adolescente en la institución nuestra, en el Hospital Universitario del Valle. Solamente sé que no lo quieres presentar porque esta presentación tuya es un preámbulo a lo que va a ser esa presentación de investigación. Pero aquí puedes contarnos un poquito algo que creo que nos llamó mucho la atención, que es la relación con malformaciones congénitas. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos terminando otro trabajo que se llama gastrosquisis en varias unidades de la ciudad de Cali. Y en gastrosquisis encontramos que en una proporción o una significante cantidad de mujeres, de niñas adolescentes, tienen bebés con ese tipo de malformación de la pared abdominal. Entonces, no sé qué tanto allí también se encontró, para que nos diera solamente un comentario con relación a eso, Juliana. Gracias. Sí, pues uno de los hallazgos también relevantes en nuestro estudio fue que encontramos que de los recién nacidos hijos de madre adolescente, dentro de las malformaciones congénitas más frecuentes en ellos en comparación a las adultas que hicimos pues la comparación fue la presencia de gastrosquisis. E incluso revisando la literatura como el estudio que les mostré en Uganda, la gastrosquisis también se encontró como un factor asociado a la adolescencia. Entonces sí es algo que está descrito en la literatura y pues lo estamos viendo en nuestra ciudad pues más a nivel local. Sí es un hallazgo que fue muy llamativo para nosotros. Y sí está... último comentario. Y con eso, en términos generales, una de las cosas que nosotros tratamos de buscar en toda la publicación, tú hiciste una revisión sistemática excelente de la literatura, y también en el estudio nuestro, en el estudio de UGA, en estudios colombianos, la relación con drogadicción, no la encontramos. O sea, si hay algún medicamento, probablemente había que ahondar en un trabajo específico para eso, y es una invitación probablemente que nos queda, y es una tarea que nos queda, la relación que puede haber o no con el uso de psicofármacos. Pero nosotros, y lo que hay publicado hasta ahora, no se ha encontrado ese tipo de relación. Y lo otro, yo siento que el embarazo en adolescentes tiene que ver con, como tú lo planteaste al final, un problema más de educación a toda la comunidad, educación sexual. No tiene nada que ver con la pobreza. Hay muchas personas que han tenido embarazos siendo adolescentes y eso no significa que tenga alguna situación solamente de índole social. Creo que también en eso toca hacer más profundización y probablemente investigación, pero lo que se ha encontrado dentro de lo que nosotros revisamos no es necesariamente tan alto. No sé, Juliana, ¿qué piensas de eso? Doc, pues digamos que en cuanto a la, pues es que cuando uno evalúa la pobreza y digamos los factores asociados a ellos, los determinantes, ahí está implicada la educación. Entonces, los determinantes de sociales en salud, cuando uno los ve desde un punto de vista general, se asocia bajos ingresos con también baja educación. Entonces, también fue uno de los hallazgos pues, que se ha encontrado, digamos, general. Hay que mirarlo muy con pinzas, ¿no, Juliana? Porque siendo adolescente no han terminado educación la gran mayoría. Por eso sí, o sea, exacto. Por eso no hay que mirarlo en ese sentido, porque el adolescente no ha finalizado. Muchas de ellas pueden tener embarazos. Acuérdate que tenemos un grupo de adolescentes menores de 15 años y otra entre los 15 a los 19. En ese grupo hay diferencias que no son muy marcadas en la mayoría de trabajos y creo que nosotros en este trabajo también la tratamos de buscar y tampoco lo encontramos, Juliana. Sí. No sé si el doctor Mendoza al fin puede conectarse. Que está en un comité de infecciones, Doc, entonces que no puede intervenir en este momento. Hacemos la invitación para dentro de 8 días. En 8 días tenemos la presentación es a las 7 de la mañana, les recuerdo, 7 de la mañana, porque vamos a tener al staff de cirugía pediátrica, vamos a hablar sobre atresia intestinal y ahí estará presentando el doctor Alejandro, nuestro residente de cirugía pediátrica. Gracias a todos, nos vemos en 8 días. Gracias.